Ahí quedó. Bueno, entonces vamos a continuar con la evolución estelar. La clase de ayer entonces vimos las etapas de la secuencia principal, y vimos cómo la estrella de la secuencia principal es la zona donde la estrella permanece más tiempo, y por eso es que los diagramas de Hertzsprung-Russell es la zona que aparece más poblada de estrellas. Y va a estar en la secuencia principal mientras tenga combustible nuclear en el núcleo, en su carozo central, que son los núcleos atómicos de hidrógeno. Bueno, pero entonces, como vimos, la secuencia principal no es una etapa donde no pase nada, sino de que las propias reacciones termonucleares van llevando a un empobrecimiento en hidrógeno y enriquecimiento en helio. El final llega cuando se agota el hidrógeno en el carozo de la estrella y deja de producir energía termonuclear. Y ahí entonces comienza la etapa post-secuencia principal. No va a ocurrir que la estrella deje de producir energía termonuclear, porque alrededor del carozo ya inerte va a quedar igual una capa de hidrógeno donde van a seguir ocurriendo reacciones termonucleares de conversión de hidrógeno en helio. Quiere decir que ustedes se pueden imaginar como que ese carozo ya inerte va a estar rodeado de una pequeña cáscara donde continúa. Pero entonces ahí ya hay toda una transformación en la estructura estelar que va a llevar a que al comienzo, voy a mostrar esto acá, capaz que lo pongo en una proyección para que se vea. Más o menos se puede ver para una estrella tipo Sol, trayectos evolutivos post secuencia principal. Acá toma el ejemplo del Sol. Y sale de la secuencia principal del Sol en un trayecto que se asemeja bastante al que era en la presecuencia principal. O sea, vean que es prácticamente perpendicular al eje de las abscisas, y es un trayecto tipo Hayashi, pero rápidamente entonces se empiezan a expandir la envolvente del carozo central, y al expandirse se enfría. O sea, la temperatura efectiva baja, pero como aumenta mucho el volumen al expandirse, va a ser mayor la luminosidad. Y eso hace entonces que se corra hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? En esta rama acá. Esto es lo que se llama la rama de las gigantes, o lo van a ver como RGB, Red Giant Brown, o sea, rama de las gigantes rojas. La presión baja también. La presión baja. La presión en la envolvente baja, claro. O sea que hay como un carozo central que se mantiene, pero va a empezar, al no generar reacciones termonucleares, va a empezar a contraerse, y una envolvente entonces que se expande. Entonces, esa es, yo creo que ya quedó, ¿no? A mí no me está muy claro por qué se expande la envolvente. Es una distribución de energía, o sea, y son los modelos de estructura estelar que dan esos resultados.
eso hace entonces la convección que se transporte materia, que recicle, y eso lleva a una expansión de esas capas. O sea que ya cambia, digamos, varias cosas, la forma de transferencia de energía. Pasa entonces de ser dominantemente radiactiva a ser convectiva, y eso lleva entonces a otra estructura estelar con una expansión de las capas externas. Eso es al principio, ¿no? Cuando sí, ahí está. Entonces nosotros tenemos que en inglés lo van a ver así, que quiere decir Red Giant Branch, o sea, rama de la gigante roja. Bueno, entonces es complicado, la evolución es complicada. Es mucho más rápida la evolución, o sea, si lo comparamos entonces con la evolución en la secuencia principal, en la gigante roja va a permanecer en un tiempo que es un orden de magnitud menor que el tiempo de vida de la secuencia principal, o sea que para una estrella del tipo del Sol, que el tiempo de vida de la secuencia principal es de 10 a 10 años, en la rama gigante roja va a ser de 10 a la 9. Y eso hace de que cuando uno ve un diagrama Hepburn-Russell, vea menos estrellas ahí, ¿no? O sea, las poblaciones al tener vidas más cortas son menores. Y ahí, cuando se empieza a correr hacia la estrella y subir, ¿el núcleo ya empieza a fusionar helio o todavía no? No, ahí está. Entonces empieza todo un proceso, o sea que al principio, cuando abandona entonces la secuencia principal, es un carozo inerte, y las reacciones termonucleares ocurren en una cáscara alrededor de ese carozo. Ahora, claro, al no producir energía termonuclear, la gravedad va a dominar y va a empezar entonces una contracción gravitacional. Entonces, bueno, entonces la contracción gravitacional va a llevar a un aumento de temperatura y de densidad, ¿no? O sea que son dos fenómenos simultáneos, la envolvente se expande. Sí, y el carozo se va a empezar a contraer, ¿no? Pero no se corta. Me voy a adelantar, pero no se va a expandir indefinidamente. No, claro, o sea, llega a un punto de equilibrio. Bueno, ustedes un poco en términos de modelo pueden decir que esa pérdida de energía gravitacional, o sea, contraerse, o sea, es también energía que pasa, se transfiere en cierto sentido en el envolvente, ¿no? El núcleo, por contraerse, le roba energía, digamos, se calienta, le roba energía por conducción a la envolvente. Digo, porque me dijiste recién que el núcleo se contrae y se calienta, pero la envolvente queda fría. No es que se enfría porque, digamos, la envolvente no está fría, hay todo un gradiente, siempre tenemos un gradiente de temperatura, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, la capa adyacente a ese carozo haya reacciones termonucleares de hidrógeno. Y va cayendo a temperatura con un
gradiente, digamos, que favorece la convección. Entonces, es una etapa donde va a haber una fuerte convección y transporte de calor por convección. Pero nunca va a ser frío, o sea, tenés un gradiente. El caroso, sí, al contraerse, obviamente se calienta, aumenta la temperatura y recuerden que las temperaturas eran de unos 20 millones de Kelvin. Va a llegar a temperaturas del orden de 10 a la 8 Kelvin y densidades que van a andar por el orden de 10 a la 4 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces, cuando se llega a este punto, donde el material, en ese caroso, tiene esos valores, los núcleos de helio, que son núcleos más pesados que los del hidrógeno, ahí sí se van a dar las condiciones para que empiecen las reacciones termonucleares. O sea, había entonces todo un periodo al inicio de su evolución en la rama de la agente roja que no pueden ocurrir las reacciones termonucleares del núcleo de helio porque todavía no se dan las condiciones de temperatura y densidad. O sea que si ustedes toman la ecuación de generación de energía, ese famoso epsilon igual a todo una expresión larga, van a ver que esto tiene una energía de Gamow para el núcleo de helio, las reacciones termonucleares son con una energía de Gamow mucho mayor y eso hace de que se requieren temperaturas mucho más altas para que puedan ocurrir. Bueno, entonces, para que las reacciones termonucleares progresen hacia núcleos más pesados, solo hay un camino posible, que lo vamos a ver ahora, que es el de la reacción triple alfa. ¿Qué? Para que reaccionen elementos pesados, o sea, el Sí, helio, o sea, para- más pesados que el helio, digamos. O el helio. Sí, para proseguir del helio a núcleos más pesados. O sea que ahora lo que tenemos es un caroso que se ha contraído gravitacionalmente, está constituido por helio, y que se van a dar reacciones de fusión termonuclear cuando se alcance la temperatura de las condiciones adecuadas de temperatura y densidad. La reacción termonuclear que se da es la que se denomina la triple alfa, que la vamos a ver en detalle, ¿no? Entonces, la primera fase de la reacción es la fusión de dos núcleos de helio. La fusión de dos núcleos de helio forma un núcleo de berilio 8.
Más hay por sur. No, no. ¿No? Sí, solo esto, sí. Solo el berilio. El problema del berilio, el problema es que este es un isótopo inestable, muy inestable del berilio, y el tiempo de vida es tau de 2,6 por 10 a la menos 16 segundos. Quiere decir entonces que nuevas reacciones termonucleares solo van a poder ocurrir si el tiempo de vida del berilio 8 es mayor que el tiempo de vida colisional del berilio 8 con un núcleo de helio. Y efectivamente, a las densidades que nosotros tenemos en ese carozo, el tiempo de vida colisional del núcleo de berilio 8 con un núcleo de helio es menor que el tiempo de vida del berilio 8. O sea, antes que se desintegre ese berilio, choca con otro berilio. Sí, ahí está. Y entonces puede seguir la reacción termonuclear con esta reacción formando carbono 2, o sea, el isótopo estable de carbono. O sea, esto explicaría un poco por qué hay tanto carbono en planetas. Bueno, o sea, sí, o sea, todos los elementos más pesados que el hidrógeno, el helio y algo de litio, deuterio, que pueden ser primordiales, cosmológicos, todo lo demás se generaron en la evolución estelar. Y obviamente, ¿no? En la producción de estos elementos en el interior es que se explica las abundancias cósmicas que tenemos ahora, que observamos. Digo porque el carbono es como importante para la vida. Sí, claro, el material reciclado, por ejemplo, en zonas donde ya de disco galáctico, donde el material es reciclado, las estrellas se han formado varias veces, se han desintegrado, han dejado material en el medio interestelar enriquecido en estos elementos. Bueno, entonces esta reacción, como ocurre tan rápido, porque esta tiene que ocurrir en una escala de tiempo menor que esta acá, es por la cual se llama triple alfa, ¿no? Porque en esencia prácticamente es como si nosotros fusionáramos 3 núcleos de helio para formar uno de carbono. Y el tiempo de reacción entre dos núcleos de helio, entre cada colisión, es grande, como para compararlo con el de... Sí, en realidad sí, exacto, porque se genera mucha energía. Pero en realidad el paso crítico es comparar esta reacción con el tipo de vida de desintegración, ¿no? Del isótopo. Pero lo otro sí ocurre, hay una tasa. Bueno, habría que hacer todos los cálculos. En realidad, ustedes ya tienen las herramientas porque sería hacer lo mismo que hicimos para el caso de la fusión de 2 protones, para el caso de la fusión de 2 núcleos de helio, con las ecuaciones que nosotros vimos, ¿no? Bueno, entonces esto es tremendamente dependiente de la temperatura que alcance el carozo, porque la generación de energía, en este caso, otra vez, ¿no? Llevándolo al tipo de relación que puede, va como la densidad cuadrada por la temperatura a la 40, ¿no?
quiere decir entonces que ligeros variaciones de temperatura causa una variación tremenda en la tasa de reacción termonuclear. Cada 40. Cada 40. Bueno, cuando ustedes vean, hay un problema clave en esto, que es el problema 3 de la hoja 9. Cuando ustedes vean ese problema se dan cuenta por qué es así, con este tan alto, ¿no? Ya que todas esas dos reacciones tienen esa dependencia de la convectividad de temperatura. Sí, eso es. ¿Y ahí esa energía se libera de qué forma? Se libera en fotones y bueno, se puede calcular, es lo que vamos a hacer ahora, cuánta energía se libera por reacción termonuclear, o sea, la energía liberada por reacción Q de 3 alfa. Entonces nosotros, ¿se acuerdan que habíamos definido los excesos de masa, no? Entonces sería el balance entre el exceso de masa de los núcleos de helio que tenemos, delta M de helio 4, menos el balance, ¿no? O sea, el exceso de masa del carbono 2. Bueno, el exceso de masa lo definíamos para una especie I. Lo definíamos como la masa atómica de la especie menos el peso atómico por la masa unitaria, y esto multiplicado por c cuadrado. Esto era la definición, ¿se acuerdan?, del exceso de masa. Yo tengo una duda. Sí. Cuando estuve mirando el exceso, no quedó claro que bien los A son los componentes de qué. Esto es la especie I, que puede ser el helio y el carbono, ¿no? Esta es la masa del núcleo de la especie considerada, por ejemplo, el helio 4, ¿no? Y esto sería el peso atómico multiplicado por la masa unitaria, que es prácticamente la misma que la masa del núcleo de hidrógeno. No es la unidad de masa atómica eso, ¿no? ¿Eh? No es la unidad de masa atómica, ¿sí? Sí, es la unidad de masa atómica, que en realidad no se toma como la masa del hidrógeno, sino un doceavo de la masa del carbono. Si no son iguales porque nunca están todos juntos. Claro, cuando en el núcleo combinado hay, digamos, una energía que equivale a una masa por el ligado de todos los nucleones. Entonces queda una diferencia entre estos. En realidad el exceso de masa es una energía porque lo multiplicamos por c cuadrado, ¿no? Pero entonces eso es la combinación que tiene, que cuando lo ponen así de esta forma, ya con el exceso de masa de cada elemento ya tienen cuánta energía genera, ¿no? Entonces ustedes sacan estos valores que están en tablas, de cuál es el exceso de masa de cada elemento, y para este caso le va a dar que la energía producida va a ser de 7,275 megaelectronvoltios. Recuerden ustedes, para el caso de la reacción ciclo protón-protón era 26,2 megaelectronvoltios.
O sea, por reacciones menor que en el caso del ciclo protón-protón, pero bueno. Bueno, muy bien. La historia cómo continúa. Al contraerse ese carozo, va aumentando la temperatura, la densidad, pero a su vez, ¿qué va a pasar con los electrones? Los electrones, que ustedes se acuerdan cuando hablamos de ellos, son los más propensos a degenerarse. Entonces, al aumentar tanto la densidad, los electrones se van a volver degenerados. Entonces vamos a tener un carozo ahí donde vamos a tener los núcleos que para alcanzar la temperatura van a empezar a fusionar, a generar energía, pero por otro lado van a estar inmersos dentro de un gas de electrones degenerados. Entonces, y ahí cambia el equilibrio, ¿no? Porque ya el que va a sostener el carozo contra el ulterior colapso, contracción gravitacional, va a ser la presión de gas de electrones degenerados. Ya no va a ser la presión de un gas ideal. Entonces, esa presión es independiente de la temperatura. Quiere decir que no importa lo que esté pasando con los núcleos, con las reacciones termonucleares, la energía que generan, que ellos son insensibles, ¿no? Bueno, entonces lo que va a pasar entonces es que esto estamos hablando además de estrellas que son de masas intermedias o bajas, digamos, algunas masas solares, entre 10 masas, 8 masas solares hasta un poco menos de la masa del Sol ahí. Quiere decir que podríamos imaginar qué es lo que le pasaría al Sol. Entonces va a ser curioso porque uno lo que tiene es un equilibrio cuando es un gas ideal, que cuando se empiezan a generar mucha energía, entonces se expande un poco, entonces eso funciona como un termóstato que regula, ¿no?, el material. Acá deja de funcionar ese termóstato porque ya el equilibrio está sostenido por el gas degenerado de electrones. Y lo que va a pasar entonces es que los núcleos van a seguir fusionándose, generando energía. Al aumentar entonces se genera cada vez más energía en un proceso que se llama un proceso térmico acelerado, ¿no? La presión de los núcleos es menor que la de los electrones. Sí, en ese momento sí, hasta que llega un momento que termina. Cuando hablamos de presión, lo que predomina es por los choques de los electrones o por el campo que generan, por el campo eléctrico. ¿En qué sentido qué? ¿Qué cosa? Claro, que ahí la presión en parte va a estar dada por el hecho de que los electrones están todos condensados ahí. Sí, están en sus nichos cuánticos y de ahí entonces la presión queda dictada solamente por la densidad en que están, ya son totalmente insensibles a la temperatura que haya. Y el campo eléctrico que generan no afecta. Digo, hay paridad de carga, ¿no? Porque sigue estando en un medio, no es un
gas de electrones que está aislado, sino que están con núcleos Claro. que tienen cargas Creo que eléctricas. es un poco. Sí. Eso no se pierde, la paridad de carga no se pierde, pero deja de funcionar, digamos, la ley de los gases ideales. Sí. Bueno, entonces la historia es que nosotros vamos a tener que el equilibrio está dado por el gas de electrones generados, que da la presión que sostiene a ese carozo, pero por el otro lado se siguen generando cada vez en un proceso que se llama de aceleración térmica, porque como además la tasa de reacciones depende tan sensible con la temperatura, cada vez se genera más. Y ello lleva entonces a lo que se llama un flash, un estallido de, ¿no? Hay un proceso que se conoce como el flash de Bueno, entonces vamos a ir a ver la figura. Si ustedes ven, acá tenemos cuando ocurre el flash de helio, o sea, va moviéndose en la rama de las gigantes rojas, entonces nos podemos imaginar que la estrella, a medida que avanza en la rama de las gigantes rojas, se va contrayendo el carozo, empiezan las reacciones de fusión termonuclear triple alfa, y todo ese proceso térmico acelerado que lleva entonces a la producción del flash de helio, que está marcado con ese punto o ese circulito amarillo, ¿no? Bueno, la cantidad de energía que se produce es colosal, o sea, en ese flash de helio se liberan como 10 a la 10 luminosidades solares, o sea, hablando en términos de luminosidades solares, es como 10 a la 10 veces mayor. Pero lo que pasa que es por algunos segundos, ¿no? O sea, lo que pasa es que se devuelve la triple alfa, pasa así muy rápido. Sí. ¿Qué sería beneficioso, no? Aumenta la tasa, un disparate. Sí, pero entonces se restablece un equilibrio porque se quiebra la degenerancia, o sea, llega un momento que se quiebra la degenerancia de electrones y el carozo se expande. Entonces el flash de helio en realidad es... Eso porque baja la temperatura. Y al expandirse, sí, claro. Entonces baja la temperatura y caen rápidamente la tasa de reacciones termonucleares. Entonces un flash de sí, es un flash que dura unos segundos. Si no, estallaría la estrella, ¿no? Con esa liberación de energía de 10 a 10 veces la energía del Sol. Sí, esto ocurre en estrellas normales y no nos damos cuenta, eso es interesante. Como es muy breve de unos segundos, a pesar de que es tanta la energía que se libera repentinamente, esa energía es absorbida en la envoltura. Entonces no se va a manifestar como un fenómeno de nova o aumento de brillo. O sea, atenúa, es como un colchón, digamos, la envoltura que absorbe toda esa energía. Claro, esto es un fenómeno que en realidad no es observable, ¿no? Ahí entonces es un par de segundos, una cantidad enorme de helio que se consume. Claro, se consume, entonces se termina entonces con la degenerancia de electrones y ahí expande, ¿no? Recapitulando, tenemos la reacción esta, ¿no? Sí. Aumenta la densidad, entonces se generan los electrones, lo que hacen que se genera una presión que contrarresta el colapso, digamos, del carozo. Claro, o sea, ahí lo deja más o menos y ya la presión de electrones degenerados actúa como contrabalancea la gravedad. Ahí tenemos tipo un equilibrio, entre comillas. Sí, hay un equilibrio. ¿Y esto cuándo pasa?
Y esto pasa cuando, claro, cuando es tanta la energía que se genera de que termina rompiendo la degenerancia de los electrones, porque la temperatura sube y tal. ¿Y por qué sube la temperatura por las mismas reacciones? Claro. O sea, es una tasa enorme de generación de energía. No, como había dicho recién que decaen las reacciones, decaen después de esto. Después de esto, claro, porque al romperse la degenerancia de electrones, ahí sí se expande el carozo, y al expandirse baja la temperatura, y al bajar la temperatura, por la dependencia que hay, bajan las tasas de reacciones termonucleares. Y los electrones se vuelven más clásicos. Ahí está, quedan clásicos hasta que nuevamente, o por lo menos en una parte, porque en realidad se va afectando por capas, ¿no? Primero se quiebra el degeneramiento en la parte más externa del carozo, queda la parte central todavía degenerado, pero después pueden haber flashes sucesivos, menores, que terminan con la degenerancia en todo el interior. Entonces es como una sucesión de flashes hasta que el primero, el central, que involucra la mayor parte de la masa, porque es toda la parte externa, es el pico más notorio, y después hay flashes secundarios. Hasta que ahí se termina con la degenerancia. Y en el flash se consumió todo el helio, o sea, ¿sí? Claro, o sea que se va a ir consumiendo. Entonces vamos a ir viendo un poco la historia de qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, lo que puede pasar es también que en estas estrellas de masa intermedia o masa baja pueden ocurrir algunas reacciones termonucleares más con los núcleos de carbono que hay. Por ejemplo, ¿eso cuánto? y eso a medida que se va enriqueciendo el carozo con núcleos de carbono. Entonces, se puede dar una reacción de un helio con un carbono para formar oxígeno 16, y acá sí hay un fotón gamma que se libera, llevando energía, y también algo más raro, pero se puede dar el helio con esta otra reacción para formar neón verde. Entonces ahí sí ya tenemos las reacciones que se pueden dar en este tipo de estrellas. Quiere decir entonces que nosotros, y eso explica lo que vamos a ver después, cuando veamos los estados finales de las estrellas, lo que va a dejar como residuo entonces estas estrellas van a ser esos carozos, donde va a haber helio, fundamentalmente helio, algo de carbono y un poco de oxígeno. Y bueno, esencialmente va a ser eso. El helio que queda, no queda ni carozo. Claro, puede quedar, o sea... Queda una envoltura nueva. Quedaría una envoltura nueva. Sí, por eso puede quedar ahí algunos restos de helio en la envoltura, ¿no? Bueno, en estrellas de muy pequeña masa, que no hablamos porque ahora masas intermedias, hasta llegar a la Tierra un poco menor, esto va a ser entonces lo que va a pasar post secuencia principal. En estrellas de muy poca masa, tal vez no lleguen a darse las condiciones. Son esas estrellas que todavía no observamos porque las vidas, digamos que las vidas son más largas que la vida del universo, ¿no?
Pero entonces la vía que se daría sería un ascenso por la rama de la gigante roja, pero sin llegar a darse las condiciones para la fusión termonuclear de helio. No se darían condiciones para la reacción triple alfa. O sea, que no hay Y nada- seguramente esas enanas rojas terminarían con un núcleo de helio, ¿no? no hay flash de helio, No hay flash de helio, nada. O sea, quedaría como residuo helio. es más tranquila ya. Sí, claro. Eso sería lo que pasaría con esas estrellas. Pero igual, si quedaría una, o sea, seguiría la gigante roja. Claro, sería por la rama de la gigante roja. Estas también se van, pero seguiría en la rama de la gigante roja sin producirse las reacciones termonucleares. Está más a la derecha igual, ¿no? Está más a la derecha, claro, serían las estrellas que todavía no. Eso es que quedan ahí. Claro, Que quedan ahí, ¿no? Y esa sería. No, van a morir en la pérdida, o sea, perderían masa también y seguramente terminarían. En realidad no tenemos Claro, la naturaleza ejemplo de eso, como un carozo, digamos, de helio, sin carbono, sin nada. Sí, gracias. Las reacciones termonucleares se paran con la formación de helio. pero entonces ahí deja de haber radiación y no debería Sería haber- convectiva, claro, habría mucha convección y esa convección expandiría también la envoltura y seguramente, porque eso es lo que se ve en todas las estrellas, esa expansión, las capas están con la fuerza de atracción gravitacional es menor y tienden a ir perdiéndose el gas con el paso del tiempo. O sea que dejarían eventualmente también un carozo, en ese caso solo de helio, ¿no? ¿Por qué hay, o sea, por qué ocurriría ahí el proceso convectivo? Y bueno, tenemos cuestiones como la temperatura, o sea, que haya convección depende esencialmente, como vimos, de cómo es el gradiente radiactivo, de peso del R comparándolo con el gradiente adiabático. Claro, que Y permite donde cambia mucho tanto sea la cantidad de energía que se produce o la opacidad, te lleva a que pueda haber se desate convección. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? A ver si no me olvido de nada. Bueno, ¿qué pasaría? Vamos a terminar de ver esto para completud. Con las estrellas más masivas. En las estrellas más masivas de masas mayores de 8 masas solares, ahí tenemos más temperaturas centrales, y eso hace de que los carozos, en los carozos, los electrones no se degeneran nunca, no llegan a degenerarse. Y al no degenerarse los electrones, los carozos se van comprimiendo, ¿Por qué no se generan los electrones? porque el requisito para degenerancia depende de la temperatura del gas. No aumenta la temperatura. La temperatura no aumenta la suficiente. No, aumenta mucho, o sea, si la Claro. temperatura es muy alta, entonces el requisito para la degenerancia es mayor, ¿no? Está bien. Sí. Lo que puede pasar es que el gas sea relativista, ¿no? Sí, no llega igual. No llega. Lo que va a pasar es que si no tenemos un gas degenerado de electrones, entonces ahí sí, eso se regula. Cuando se contrae, aumenta la temperatura, Sí, claro. y ahí ocurren reacciones termonucleares. Y entonces eso va a llevar que el ciclo de reacciones termonucleares siga avanzando, porque ocurre se da la
reacción para la fusión del helio en la reacción triple alfa, deja carbono, entonces el carbono empieza a reaccionar con otros núcleos y va formando entonces elementos más pesados. Quiere decir que entonces en esas estrellas más pesadas, más masivas, las reacciones termonucleares van a poder seguir hasta que llegan al punto donde no pueden avanzar más, que es el hierro 56. El hierro 56, como habíamos visto, es como un techo, después del cual, para que haya reacciones de fusión termonuclear, no libera energía, sino que hay que darle energía. No alcanza como colisiones, digamos, como... Sí, o sea que para que se pueda haber fusión, habría que inyectar energía. Entonces, ahí se produce un quiebre. O sea, si yo hago un núcleo de hierro y un núcleo de helio, y los choco casi a la velocidad de la luz. No, claro, No se fusiona. sí. O sea, puede ser, pero tenés que meterle energía siempre. Sin meter la energía, digamos, es como... No, claro. No. Para el loco. Claro, ustedes vieron que había además tema de exceso de masa, ¿no? Cuando ustedes hacen el balance del exceso de masa, queda, acá le da un valor positivo, pero ahí se empieza a dar este valor negativo, entonces ya no pueden seguir formando núcleos. Entonces ahí, para formar los núcleos más pesados que el hierro, que existen en la naturaleza, tienen que producirse en otras condiciones que no es en el interior de las estrellas. Bueno, entonces lo que yo les decía es que les mencionaba que toda esta etapa de evolución en la secuencia principal implica también expansión de la envoltura y pérdida de masa, ¿no? Bueno, entonces lo voy a mostrar acá. En estas estrellas entonces lo que se va a dar es que, bueno, empieza la fusión triple alfa, ocurre en el flash de helio y la estrella prosigue su evolución, hace como este recorrido, se vuelve a correr un poco hacia la izquierda y después vuelve a subir en lo que se llama la rama gigante asintótica, ¿no? Queda allá. Sí. No me estaba confundiendo con las otras. Vean ustedes cómo viene acá, se corre un poco para la izquierda, vuelve entonces ahora hacia la derecha en una expansión mayor de la envoltura. ¿Con masas menores o mayores que 8? Volvemos a los medios, ¿no? Volvemos a la masa menor a 8 masas solares. Sí. Sí, este en particular, el caso que estamos viendo acá es el caso del Sol, ¿no? Una estrella de masa solar, ¿no? Viene acá, sigue así, y termina lo que se llama la rama roja de las gigantes rojas asintóticas. Entonces, quiere decir que ahora avanza. En ingreso es a AGB. Que sería la rama asintótica. Pero esa es cuando crece, ¿no? Ahí está, cuando se va entonces se expande la envoltura y crece, ¿no? ¿Y la caída que después del flash de helio? Eso es simplemente la estructura estelar te da un aumento. Sí. Aumenta la temperatura superficial. Aumenta la temperatura superficial porque se corre para la izquierda.
sin variar demasiado la luminosidad o con una ligera caída y después vuelve en esa rama, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué de eso? ¿Por qué empiezan a tardar? Pregunta por todo lo que hacemos. Y viene, digamos, de la propia evolución y de que vos tenés un núcleo, digamos, que se va formando un núcleo de carbón y se va formando entonces, o sea, va cambiando esencialmente la estructura estelar, ¿no? Con cáscaras, ese núcleo de carbono, entonces, donde se agota, además, las reacciones termonucleares, va a quedar rodeado de una capa donde el helio se va a seguir consumiendo por combustiones termonucleares y otra capa exterior donde el hidrógeno se va a ir consumiendo, ¿no? Siempre son capas de más pesado, más liviano. Claro, ahí está. Entonces, como un modelo, que eso se va a ver en el caso de un modelo de cáscara que se llama cáscara de cebolla, donde tenemos reacciones termonucleares de los más livianos hasta el más pesado. Bueno, entonces eso va a ser, quizás cuando uno ve los diagramas HR, ahí donde ve menos estrellas, en la rama gigante asintótica, porque la vida es muy breve ahí. ¿Cuál es la rama sintética esa? ¿No? Sí, esta es la de vida más breve, o sea que puede ser de unos 10 a 7 años para una estrella de la masa del Sol. ¿Y todas las estrellas terminan ahí, en esa rama? Van a dejar, que eso después lo vamos a ver, como resultado, ese carozo que va a ser, como objeto cósmico una enana blanca. Pero la envoltura gaseosa la veis perdiendo. O sea, vimos que aumenta la temperatura superficial sin variar mucho la luminosidad y después entra en la rama esta. Claro, o sea que ese cambio repentino de comportamiento, ¿por qué es? Bueno, porque vas teniendo cambios importantes en la producción de la energía termonuclear y en la composición de ese carozo. Eso se traduce en cambios en toda la estructura. O sea, la formación del carbono se completa en la parte central y después se va formando entonces cáscara de combustión del helio. Más afuera seguimos con la de hidrógeno. Más afuera todavía seguimos con la envoltura. Con la de hidrógeno, y encima la de hidrógeno. Entonces, bueno, es claro que todos esos cambios que hay en el núcleo se traducen en cambios en la estructura de la envoltura, ¿no? Esencialmente lo que lleva es eso, ¿no? Como que por un lado el carozo se va contrayendo y aumentando la densidad y por el otro lado lo que queda fuera de la zona de combustiones termonucleares se va expandiendo. Y la contracción porque asumo que esa subida cuando entra en la rama es porque se contrae el carozo, empieza a contraer el carozo del carbono y no hay presión. Bueno, en algún momento ya no se contrae más porque terminan las relaciones termonucleares, por las densidades los electrones se degeneran y eso forma una estructura estable, ¿no? Que es lo que después, cuando vamos a ver que se transforma en una enana blanca, que ya